alimenticia en Córdoba para charlar respecto de este tema y del aumento de los precios. Indudablemente está en línea Ignacio Juncos, licenciado en Economía y docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Ignacio, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, contanos entonces a grosso modo qué es lo que observaron, además del aumento, obviamente, cuáles fueron los aumentos más significativos que observaron en este trabajo, para el Bien, primer época del año, para el primer semestre del año. bien, ahí como vos decías, lo que motivó, lo que nos llevó a mirar un poco qué estaba pasando con los precios es este, este nuevo recrudecimiento inflacionario de estos primeros meses del año, donde después del año pasado, donde la inflación había estado alrededor del 30%, ya cuando miramos a abril de este año, la inflación interanual de abril 2021 a abril 2020 está encima del 40%. Y ahí mirando adentro, lo que destaca es que los alimentos son los que más han aumentado, arriba del 50%, y particularmente si ya vamos a las carnes, arriba del 70% el aumento interanual entre abril de 2021 y abril de 2020. Entonces ahí un poco es donde empezamos a mirar y nos parece importante destacar. Bien, ¿cuáles son las causas que observaron ustedes? Bien, ahí como sabemos, lo primero que hay que pensar es que las carnes son un producto que es exportable. De hecho, nosotros mirábamos que hace 4 o 5 años de la faena local se exporta un 4 o 5% y ahora se exporta casi un 30%. Y esto explicado mucho por la demanda desde Asia, sobre todo el crecimiento de China. Entonces ahí esto ha llevado también a un aumento en el precio internacional de la carne y además también el trigo, que es un elemento muy importante para la cadena de producción de la carne, ha aumentado en el último año un 120%. Entonces hay los dos factores y sobre todo el que los precios internos están siguiendo este ritmo de los precios internacionales. Ahí es donde veríamos el factor, o no poder despegar estos precios internos de los precios internacionales. Ignacio, en tal sentido también, ¿qué puede esperarnos hacia futuro? También porque este estudio también relevó una pérdida de los salarios de los trabajadores de la industria. Se da una paradoja, aumenta los precios de los commodities, le vamos a decir en este caso, pero quienes trabajan para que esos commodities aumenten de precio, tengan mayor productividad, ven mermados los ingresos. Claro, ahí es interesante, recién decíamos, bueno, cuáles son las causas de estos aumentos. También lo que podemos decir es cuáles sabemos que no son las causas. Como vos decías, si nosotros miramos los salarios de las personas que trabajan tanto en el sector de la carne como en la industria alimenticia en general, vienen perdiendo contra la inflación esos salarios. Entonces lo que vemos ahí es que claramente no es que el costo salarial sea una explicación para esos Claro. aumentos, sino todo lo contrario. Sí, sí, muestra evidentemente que, el argumento de que suben los salarios hace que impulsen hacia arriba los precios, cae de maduro. En este punto también, y considerando a partir del trabajo, ¿qué perspectivas ven a futuro respecto de una merma, sobre todo por esta cese de comercialización que vence a fines de o a mediados de este mes, los últimos, si bien no sé si es objeto del trabajo, pero el tema del paro, del lockout patronal, ¿cómo va a impactar esto a Claro, futuro? ahí lo que veíamos es, lo que está pasando, como venimos diciendo, es que los precios internacionales están subiendo mucho, el producto es exportable y los precios internos están siguiendo un ritmo. Entonces la pregunta a futuro es si se va a lograr de alguna manera un acuerdo, o sea, mediante, por ejemplo, las retenciones que cumplen esa función de diferenciar los precios internos e internacionales. Un poco esta medida de frenar las exportaciones creemos que va por ahí, no por una cuestión de que esto vaya a salir a bajar los precios, sino como para intentar negociar, después encontrar un acuerdo entre los productores y el Estado. Entonces ahí es donde habría que poner el ojo, si se va a encontrar algún mecanismo para que internamente la carne no siga la evolución de estos precios Bien. internacionales, porque evidentemente, como lo vemos, si aumenta un 70% en un año con salarios que van muy por detrás, es muy difícil que se pueda consumir internamente. Tal cual. Y Ignacio, te quiere consultar mi compañera Paula.
Ignacio, ¿qué impacto tienen en el mercado de la carne en general, en el precio y en el acceso de los consumidores estas políticas de cortes populares? Bien, eso por supuesto siempre va a depender de la magnitud de esos cortes. Por ejemplo, nosotros siempre sabemos que estas cosas al interior, digamos, Córdoba siendo una parte importante, digo, no es algo alejado o que está en la periferia, digamos, del país, pero así todo llega mucho menos. Por ejemplo, si lo miramos en las mediciones de INDEC, que INDEC mide en distintos relevamientos, cuando vos ves que la carne aumenta el 70%, por ejemplo, es que claramente en la gran mayoría de los lugares donde se releva esa carne ha aumentado, más allá de estas políticas de precios populares. Digo, todo eso está en las mediciones, digo, porque cuando uno sale a revelar los precios de las carnes, releva en supermercados, releva en distintos lugares donde están incluidos estos cortes, y así todo el aumento es muy alto. Podríamos pensar que quizás sin estas medidas hubiera sido aún mayor, pero claramente no están teniendo un gran impacto porque lo vemos ahí en los números. ¿Y qué otras medidas se pueden evaluar para bajar el precio de las carnes? Como decíamos, por un lado, bueno, es esta cuestión de encontrar un acuerdo de las negociaciones entre cómo diferenciar los dos precios, y un ejemplo de medidas que sirven para diferenciar estos precios, por ejemplo, la retención, porque las retenciones que tan conocidas son por el tema de los commodities, para este caso en las carnes, lo que hacen es que cuando el productor exporta, se le cobra una parte, un impuesto, una parte de esa exportación. Entonces eso hace que digamos que como que la ganancia al vender al exterior sea un poco menos por ese impuesto, entonces tendría que el precio interno que compense la ganancia de exportar va a ser un poco más bajo. Ignacio, te agradecemos el contacto con Nacional Córdoba. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Ignacio Juncos, integrante del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad